Proyección isométrica, parte número 2. Perspectivas. Perspectiva en sí es la manera de representar objetos, tal como ellos son vistos. Esto es, de acuerdo con su posición, forma y tamaño. En ingeniería gráfica se tienen en cuenta varios tipos de perspectivas. Entre las más usadas tenemos la perspectiva dimétrica, la inclinada u oblicua y la isométrica. En la perspectiva dimétrica tenemos los ejes, dentro de ellos el de 131.30 grados y su complemento de 97 grados. En la perspectiva inclinada u oblicua tenemos el de 135 grados y su complemento de 45 grados. En la perspectiva isométrica tenemos el de 30 grados y su complemento de 150 grados. La perspectiva isométrica es la que mayormente se utiliza en nuestro medio. La isometría tiene sus reglas de vistas, ¿no? Entonces, normalmente se escoge, dice, como vista principal aquella con más información del objeto que se representa. En sí es la vista frontal. Por lo tanto, ¿quién es la que representa en el objeto los mayores detalles? Es la que indica en la flecha. Por lo tanto, nosotros escogemos como vista frontal. Hay otra forma de nombrar las vistas de los objetos, como por ejemplo el frente, la derecha, izquierda, arriba, abajo y atrás. Los métodos de representación ortográfica son las proyecciones de tercer ángulo, las proyecciones de primer ángulo, plantilla de flechas de referencias y representación ortográfica reflejada. Para esto nos vamos a ayudar de esta representación que nos presenta en la página. En este caso, el frente es la vista con dirección A, arriba la vista con dirección B, la izquierda con C, la derecha con D, abajo con E, atrás con F. Proyección de tercer ángulo. Cuando nosotros describimos la proyección del tercer ángulo, estamos en sí teniendo en cuenta que estas están escritas en el tercer ángulo en función, por ejemplo, en la que nos describe, supongamos los ejes de coordenadas, lo partimos de esta forma, que sería proyecciones del primer lado, segundo y tercer lado, o proyección de primer ángulo, segundo ángulo y tercer ángulo. ¿Por qué tercer ángulo? Porque en el tercer ángulo está lo que nosotros llamamos la vista principal. Está la vista principal. Es como si una caja nosotros lo abriésemos de esta manera. Fíjense, el lado A va a estar pegado con el lado C y el lado F. Aquí, por ejemplo, el lado A, este lado A, va a estar con C y con F. Y el de arriba, fíjense, está el lado B. Y abajo está el lado E. Y a la derecha, el lado D, como está aquí, como describe. En sí nos describe cómo abrir en sí esta caja y de esta forma. Fíjense,
Hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros trabajamos con proyección desde el tercer ángulo, siempre debemos describir en el plano el símbolo de identificación. Este símbolo de identificación, al tenerlo nosotros en el plano, nos muestra que se está utilizando proyecciones de tercer ángulo. Bien, proyecciones del primer ángulo. En este caso, nosotros aquí tenemos la forma, o imagínense ustedes la forma como se ha abierto esta caja. La caja se ha abierto de tal manera que el lado A, el lado C, el lado F y el lado D están juntos. Como aquí, fíjense, A está junto a C, está junto con F. A, C y F. Y esta A está junto con D. Está junto con D. Y fíjense, encima de A, ¿quién está? ¿Quién está pegado? E. De A está pegado E. Y debajo de A, que es la vista principal, ¿quién está pegado? Es B. Fíjense, A está pegado B. Entonces, estas proyecciones nos describen proyecciones, como dice aquí, del primer ángulo. Nuevamente, si nosotros vamos a utilizar este tipo de proyección, es necesario tenerlo en cuenta en el plano el símbolo que le identifica. El símbolo que le identifica. Plantilla de flechas de referencia. Aquí, miren, nos dice, por ejemplo, que va en función de los lados. El lado A, fíjense, el lado A representa esta. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve esta parte de aquí que estoy señalando, se ve esta parte también, y eso es lo que nos representa el lado A. El lado B, fíjense dónde está el lado B. El lado B está aquí. ¿Qué vemos con el lado B? Vemos esta parte, por ejemplo aquí, esta de aquí, que corresponde a esta parte de aquí, a esta superficie. Esta parte de aquí, esta superficie, toda esta de aquí, que corresponde a esta, y la siguiente, que corresponde a esta superficie. Por ejemplo, la E. Aquí la E está al pie. Y esta parte de aquí corresponde a la superficie de esta parte de aquí, de esta, que no se ve en sí si nosotros vemos por al pie, ¿no? Y esta parte de al pie también, que no se ve. Por ejemplo, veamos la D. La D. Está aquí la D. Esta D estamos viendo así. Entonces estamos viendo esta parte de aquí, que corresponde nuevamente a esta parte de aquí, a esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí corresponde. Y esta parte en sí, pero en el reverso, que correspondería en esto. Y así sucesivamente. Esa plantilla es de flecha de referencia. El problema es que no describe las mismas magnitudes, porque si yo trazo, por ejemplo, aquí una recta, no describe la misma magnitud que la parte A y la parte B. No describe la misma magnitud. Entonces, no es muy utilizada. Como también no es muy utilizada la representación ortográfica reflejada, ¿no? En este método, el objeto por representar es la reproducción de la imagen en un espejo. Miren, este es un espejo. Este es un espejo. Está boca arriba, situada en forma paralela a los planos horizontales del objeto. Entonces, esta es la dirección de B. Está de B así. ¿Y qué es lo que se sitúa o qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que refleja? Es esta parte. Ese de B refleja esta parte. ¿Por qué? Porque el plano, el espejo está en esta parte y está de boca abajo. Su símbolo de identificación es esta. También no es muy utilizada en nuestro medio. En nuestro medio más utilizamos el ISO
o el asa. Esta, por ejemplo, es una forma de cómo o dónde se coloca el símbolo de identificación. Está al lado del cajetín, y esto me significa que lo que está utilizando aquí es la norma ASA o también conocida como ISO, donde esta es la horizontal, esta es la frontal y esta es la de perfil. Estas tres vistas generan este objeto, generan ese objeto. Círculo isométrico, método de 4 centros. Cuando dibujamos nosotros un círculo, si tenemos en cuenta el dibujo en una forma de tal manera que ésta me genere la verdadera magnitud del círculo dado su diámetro radio, y si queremos dibujarlo isométricamente hay que aplicar el método de 4 centros utilizando por cierto el compás. Para esto nos vamos a una plantilla isométrica. Fíjense, vamos a suponer que esto mida 4 unidades, puede ser 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Entonces, nosotros aquí vamos a tener 4 centímetros aquí, 4 centímetros y 4 centímetros. La mitad sería el radio, que serían 2. Ahora, luego, señalamos los puntos medios, tal como nos indica en la figura. Luego, unimos, fíjense, los puntos medios con los extremos de cada cara, como estamos aquí señalando. Un extremo o un vértice con medio en cada cara y de las tres caras respectivamente. Cuando estamos hablando de las tres caras, nos estamos refiriendo que por este lado nosotros estamos observando la vista horizontal, por aquí la vista frontal y por este lado la vista de perfil o lateral derecha también. Bien, luego que hemos unido los puntos extremos del vértice con los puntos medios, hacemos de la misma forma en el otro vértice. Por ejemplo, aquí en este caso, trazamos hacia el punto medio de las rectas. Y esta repetimos de igual forma en todos los lados. Observen que aquí también estamos repitiendo de esta forma, ¿no? Y se repetimos en todos los lados. Luego que concluimos, vamos a tener esto. Bien, ahora recién, con la ayuda de un compás, unimos los dos puntos medios, como estamos describiendo aquí. Entonces vamos a tener una parte del círculo en isometría. Luego, agarramos el punto señalado, también con un compás, unimos los dos puntos, como describimos aquí. Y esto repetimos también por otro extremo. Fíjense, el compás, la punta del compás en este lugar y señalamos. Y de esta manera completamos. Si ustedes se dan cuenta, es una elipse. Y esta elipse, esta forma se va a ver si esta es de vista horizontal, aquí la vista frontal y aquí la vista de perfil, tal como está describiendo aquí. Esta elipse se utiliza si es que el objeto estamos viendo hacia arriba. Aquí sí estamos viendo de frente y aquí sí estamos viendo de perfil. Fíjense, esa es la forma, ¿no? Como dice ahí, este va a ser para utilizar la parte horizontal, la parte frontal y la parte de perfil. La siguiente que vamos a ver es un video de Rodríguez Araújo Fortes, un profesor de nacionalidad brasileña, que nos explica cómo se utiliza este círculo isométrico en el dibujo de objetos. El video, por supuesto, fue adaptado por el autor. Lo que presentamos ahí es, fíjense, la vista horizontal, la vista frontal, la horizontal y la vista de perfil. Esto
no es un sistema ISO, sino lo que está empleando aquí es un sistema DIN. Entonces lo primero que hace el autor es hacer un croquis. ¿Para qué? De esta forma se está guiando de cómo hacer el dibujo isométrico. Es muy importante por el fin de tener la idea de lo que se va a dibujar. Está contando las unidades. Fíjense, ahí va a tener 8 unidades. Ahí va a tener 4 unidades. Y va a tener 5 unidades también. Ahí lo está considerando como si fueran cada uno, que cada unidad estaría en centímetros. 5, 8 y 4 centímetros. Recuerde que como se va a dibujar una isométrica, entonces los ángulos con la horizontal deben de tener 30 grados. Bien, ahí va a señalar las medidas correspondientes. Por ejemplo, 8, tal como indica aquí, 8 unidades, y ahí va a indicar 4. 1, 2, 3, 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Y aquí debe ser 5 centímetros. Ahí estamos tomando como unidades. Lo que queremos recalcar aquí es el cómo se utiliza la circunferencia en un isométrico. Fíjense, tiene 1 centímetro. Ahí también 1 centímetro. Y lo que está describiendo es esta parte de aquí. Y recuerde, las líneas de construcción, todas estas líneas de construcción es con minas H o con un lápiz H. Luego de terminar el objeto, recién esta se puede pasar con una mina HB o B. Estas son líneas de construcción. Lo que va a buscar ahora es el punto centro. Mide 8 centímetros, entonces debe corresponder a 4 centímetros. Veamos ahí. Punto centro, 4 centímetros o 4 unidades. Ahora, ¿qué está utilizando esta vista? Fíjense, está utilizando esta vista, entonces este es el círculo que va a dibujar aquí. Esta es la forma del círculo que va a dibujar aquí. Está tomando 2 unidades, está haciendo el método de centros.
lo que va a aplicar es el método de 4 centros, para lo cual está dibujando esta parte que aquí, fíjense, lo que estamos señalando con el cursor, esto es lo que está dibujando, porque representa ahí, a esta vista, no está utilizando visto hacia arriba, no está utilizando vista al costado, sino como estuvimos señalando. Ahí con el método de 4 centros, busca los puntos respectivos para utilizar el compás. Recuerden, están usando el método de los 4 centros usando compás. Tal como hemos explicado en pantallas anteriores. Están buscando los puntos de tal manera donde utilizar el compás para hacer este círculo, pero en isométrico. Ahora une dos puntos. Y fíjense, ya va apareciendo lo que es la mitad del círculo en el dibujo. Ahora señala paralelas de tal manera que pueda hacer la mitad del círculo en la parte faltante. Para esto toma una unidad de medida. Fíjense esa unidad. El mismo tamaño que esto es una unidad ha corrido aquí. Tal como aquí también este punto ha corrido una unidad. Y este punto también ha corrido una unidad. Esto facilita que a un radio igual que el primero pueda describir, fíjense, el medio círculo. Miren, ya está en sí la vista del círculo. Ya hay que delinear ya el objeto. Por lo tanto, ya empezamos a utilizar el HB o el B. De tal manera que estas no se confundan con las líneas de construcción. Bien, lo que ahora falta es construir la parte circular que corresponde a esta parte de aquí y la de aquí. Estas partes, también de aquí. Por lo tanto, va a utilizar también el método de los 4 centros, pero el cual, esta parte de aquí, porque estamos viendo hacia arriba, estamos viendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y es esta. Por lo tanto, esta es la que va a construir o va a dibujar.
Lo que ahora trata de hacer es medir los espacios de tal manera que éstas quedan como un rombo, o que describa los 4 lados del mismo tamaño del rombo. Y luego de describirla, va a aplicar el método de 4 centros usando compás. Bien, ahí ustedes pueden observar toda esta parte que estoy señalando, el rombo, ¿no? Va a partir la parte media, de ahí también la parte media, de este lado de aquí hasta aquí, serían 3, 3 aquí y aquí también 3, 3. Entonces ha tomado las partes medias de este rombo imaginario. Y luego, mediante la ayuda de rectas, va a encontrar los puntos de intersección para que de esta manera pueda utilizar el compás. Ahora va a jalar una misma unidad de tal manera que busque el punto para que pueda describir la curva, pero hacia abajo. Una curva hacia abajo. Estas verticales lo ha tomado del punto medio. Las verticales son del punto medio de cada lado del rombo. Miren, y de esta manera ya se hizo las curvas que corresponden a este lado. Ahora faltaría de esta forma aquí. Por lo tanto, se tendría que hacer también un rombo. De aquí, con esto un rombo. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, este es el punto medio del rombo, de este rombo creado así. Ahora está borrando las líneas guía o las líneas de construcción. En el otro lado también tiene que describir el rombo para que encuentre los puntos donde pueda aplicar el compás. Entonces el punto medio en sí de todo y va a ser el punto medio del rombo también. Este va a ser el punto medio del rombo. Y nuevamente, que está utilizando la vista superior para que haga las curvas en esta parte del objeto. Miren, describió el rombo. Describió esta parte de aquí. Esta es la parte del rombo descrito. Los puntos medios respectivos y ahora qué puntos va a unir.
halló el punto de donde va a unir el compás y trazar o para unir esos dos puntos hallados. Bien, faltaría la del pie. Entonces habrá que correr una unidad. Y determinó el punto de donde va a utilizar el compás. Fíjense. Ahora a borrar las líneas guía o de construcción y acentuar las líneas del objeto. Bien, supongamos que tenemos que desarrollar este objeto, dibujarla. Entonces, fíjense, aquí tiene 3 por diámetro de una unidad. Entonces, 3 diámetros significa 3 diámetros, 3 círculos que tiene como diámetro una unidad. Serían 1, 2, 3. Aquí, por ejemplo, nos está indicando que el diámetro no es de una unidad. Y aquí el radio para esto, para esta curva, mide una unidad. Como también aquí, fíjense, una unidad. Por lo tanto, aquí también esto va a medir una unidad. Recuerde que esto puede estar en un sistema métrico. Y si yo quiero dibujarlo, tendré que utilizar escalas. ¿Qué isometrías, círculos isométricos voy a utilizar? Esta va de arriba, fíjense. La horizontal, esta va a ir aquí, la frontal para este círculo, y para este círculo también va a ir la frontal. Entonces hay que tener muy en cuenta al momento de hacer el dibujo. Bien, si se va a dibujar dado un símbolo de identificación el cual debe de estar situado aquí, ASA, ¿no? De formato ASA, o también conocido ISO, entonces tenemos que usar el horizontal, frontal y de perfil y dibujar de esta manera con la ayuda de la plantilla isométrica el objeto. No se olviden de poner la escala y también dibujar el símbolo de identificación si es que ustedes van a utilizar el ASA o el ISO. Esto, por lo tanto, sería la forma de aplicar esto en un formato A2.